Empezamos a grabar. Muy bien, Ya pues se está nada, grabando, Blanca, empieza cuando quieras. buenas tardes. Jaime, te nombré co-host, co-administrador. ¿Estás grabando ya? Yo grabo también y así por si acaso vamos más seguros. Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero que me oigáis bien. Mm, Vamos a dar hoy un tema sobre la antropología esponsal, es decir, qué elementos de la antropología es preciso tener en cuenta para llegar a entender filosóficamente y el estatuto ontológico del significado esponsal del cuerpo. ¿Qué es lo que vimos hasta ahora? Hemos tenido 2 sesiones donde hemos explicado, hemos visto los textos de las primeras 23 audiencias de Juan Pablo II, que son muy importantes, porque ahí es donde, con la base del Génesis, expone el proyecto originario de Dios, explicando que el significado esponsal del cuerpo es algo que nosotros hemos recibido, por tanto, forma parte de nuestro ser y resulta que se manifiesta en el cuerpo, pero la manifestación significa que es algo más profundo lo que se manifiesta. Entonces, yo a mis alumnos en Juan Pablo II no empiezo con el significado esponsal del cuerpo, pero les doy 24 clases sobre la antropología esponsal de Juan Pablo II. Y nosotros aquí vamos a tener 5 días, o sea, 10 horas en vez de 24. Con lo cual no lo voy a poder explicar todo, pero sí he intentado recoger aquellas cosas más importantes que hay que tener en cuenta para entender más a fondo el significado esponsal del cuerpo. Y aquí, en el título, he puesto 3 cosas. Luego ya vamos a ver qué son alguna más. Las estructuras duales y triádicas de la antropología, cuerpo, alma y espíritu, y los trascendentales antropológicos. Eso sería la presentación del tema. Seguimos. Entonces, recapitulando los textos de la esponsalidad en el origen, decíamos, recogiendo a Juan Pablo II, que en la raíz de la experiencia beatificante del significado del cuerpo, o sea, el significado del cuerpo es algo que produce felicidad, es un significado, experiencia beatificante. Beatificante es que produce felicidad. Mediante la complementariedad de lo masculino y lo femenino, la raíz está en la libertad interior del don, que facilita el intercambio del don recíproco del cuerpo como don de la persona. O sea que responsabilidad tiene que ver con don y con don de la persona. Para descubrir el significado esponsal, Juan Pablo II dice que solamente se puede entender desde un criterio de comprensión y de interpretación que se estudió mucho en el siglo XX, que es la hermenéutica. Y él concreta la hermenéutica del don. Entonces, hay que ver qué es esto de la hermenéutica del don. Y la pregunta para hacernos es, ¿en qué plano ontológico será el don? Y aquí nos adelantaba algo, dice el don de la persona. O sea, que hay que estudiar a la persona para poder entender lo que es el don de la persona. Siguiente.
El don es una característica de la existencia personal humana que requiere vivir con, vivir para alguien. Existir en recíproco para. Es decir, el don requiere estar en relación con alguien. Y más profundamente que estar en relación es que la persona es intrínsecamente relacional. Esto lo veremos más que hoy, que veremos un poquito, lo veremos el día siguiente, el próximo día, que hablaremos específicamente de persona en relación. Y continúa Juan Pablo II, solo Adán frente a Eva constituye el inicio subjetivamente feliz del ser humano en el mundo. Esto es apabullante, pero es así. El inicio subjetivamente feliz del ser del mundo es porque Adán está frente a Eva y Eva frente a Adán. Si la masculinidad feminidad, es eso. Es el signo originario de una donación que lleva al ser humano a tomar conciencia de un don vivido. Soy don y puedo donar. Y en el capítulo 15 de la teología del cuerpo hace una exposición del significado esponsal del cuerpo como un desglose de la Gaudium et Spes 24, que es el texto del concilio Juan Pablo II ha citado más veces en su magisterio, en el que en 2 líneas nos explica lo más profundo de la antropología filosófica y teológica. Cuando dice el ser humano ha sido querido por Dios de un modo absoluto. Por eso luego la Congregación para la Fe ha podido decir que el hombre tiene una dignidad infinita. Viene de este absoluto que Dios le da, con el amor absoluto con el que Dios le quiere. Y solo encuentra su plenitud en el don sincero de sí a los demás. Esto lo explicaremos más la semana que viene, o el próximo seminario. Y señala que la revelación presenta al ser humano en toda la realidad de su cuerpo y de su sexo, que estaban desnudos, y a la vez en plena libertad respecto de cualquier constricción del cuerpo y del sexo. Como eran inocentes, se veían, pues se veían entre ellos y se miraban, como les veía, le miraba a Dios. Seguimos. Entonces, creados, esto es muy importante, y con esto acabamos la recapitulación de lo que hemos visto en las 2 sesiones anteriores, ¿no? Creados por el amor, esto es, dotados en su ser de masculinidad y feminidad, ambos están desnudos porque son libres con la misma libertad del don. Y aquí, como veis, se utilizan 2 sentidos de la libertad. Son libres, es decir, cada uno tiene dominio de sí mismo, y porque si uno no es dueño de sí mismo, no se puede dar. Pero a la vez, con la misma libertad del don. El don es libre. El don lo das si quieres. Puedes ser libre y no querer dar el don. Entonces hay 2 sentidos de la libertad. Y aquí nos preguntamos, ¿en qué nivel ontológico está la libertad? De la misma manera que antes nos hemos preguntado en qué nivel ontológico está el don.
sea que la libertad del don nos pone en la pregunta adecuada para buscar una antropología que lo explique. Entonces, para esta pregunta, yo he sacado 8 cosas, que la última la veremos más la semana que viene. Hoy vamos a ver las otras 7, para conocer el nivel ontológico de la libertad del don. No basta con la metafísica. Esto, la metafísica, pues las relaciones son simplemente un accidente, solamente se habla de acción y de pasión, actividad y pasividad. Hace falta, pues eso, una ontología peculiar para la antropología, que esto es lo que está en el tapete antropológico, que a mí me gustaba, como lo llamaba el XVI, que decía la cuestión antropológica. La cuestión antropológica requiere una nueva síntesis filosófica, unos nuevos conceptos, haber descubierto más a fondo que lo que dice la metafísica, que fundamentalmente ve lo que hay más allá de lo que se ve con los sentidos. Pero resulta que el hombre no solo es algo externo, sino que tiene intimidad. Y eso hace falta descubrirlo con nuevas herramientas. Y eso es lo que está en construcción desde hace tiempo, pero todavía no está terminada de completar. Primero, no basta la metafísica, lo vamos a explicar mejor. Las estructuras duales y triádicas, los niveles ontológicos, los trascendentales antropológicos, lo vamos a ir viendo. Estos 7 puntos, hoy me voy a centrar en estos 7 puntos, que me parece que son preguntas que dan en diana para avanzar en el camino hacia el descubrimiento ontológico de la esponsalidad. Seguimos. Eso, la metafísica profundiza en el sentido más profundo de lo que se capta del exterior. Metafísica, como que le pusieron ese nombre de un modo pues casual, luego resulta que es decir, lo que está más allá de la física. Pero el ser humano además tiene intimidad. Entonces la antropología no es un apartado de la metafísica, lo que siempre se ha llamado la ciencia segunda. La cuestión antropológica necesita una nueva síntesis. Y eso, bueno, quizá antes también, pero más Seller decía que hacía falta una meta-antropología. En vez de metafísica, meta-antropología. Es decir, una profundización en las experiencias que tiene el ser humano y que son las más profundas de su ser, que son íntimas. La soledad, la compañía, el amor, el don, la rectitud. Esas cosas que cada uno sabemos y los demás solo pueden saber si se lo contamos, pues solo hace falta una meta-antropología. Carlos Wojtyla lo llamaba antropología adecuada, como sabemos, ¿no? Decía, el ser humano es más profundo, es más, decía, más denso, se puede llamar de otra manera. La densidad del ser humano, hay una redundancia aquí, pero o sea, que el acto de ser humano es más profundo y tiene más plenitud que el acto de ser del cosmos.
Leonardo Polo lo llama antropología trascendental, no pases todavía. Escola, después de haber estudiado a Juan Pablo II mucho tiempo, es que lo que está pidiendo la teología del cuerpo de Juan Pablo II es una ontología peculiar para la antropología. Y esto me parece que es muy gráfico, es decir, una ontología peculiar. Y luego tenemos a Ángel Merle, que es el que inicia hablando de una ontología relacional. Solo con la ontología relacional se puede explicar al hombre y a Dios. Entonces, he adjuntado unos apuntes que yo doy a mis alumnos, pero que son fáciles para repasar, y también porque muchos de vosotros sois profesores y si tenéis que explicarlo, que son los presupuestos filosóficos para la antropología, explicando pues cuáles son los aciertos de la metafísica, cómo la metafísica la culmina Santo Tomás, con la distinción ese y esencia, y cómo de ahí hay que partir para hacer la antropología. Seguimos. Entonces, Polo decía que la complejidad humana se organiza con el criterio de la dualidad. Y ponía ejemplos, yo aquí he puesto más que los que pone Polo en aquel texto, que es muy significativo. Cuerpo y alma, voluntad e inteligencia, interioridad y medio externo, sujeto y objeto, individuo y sociedad. No sé si llega hasta ahí, pero claro, naturaleza y cultura, naturaleza y persona, varón y mujer, sexo y género. O sea, la realidad humana, el criterio de la dualidad le va muy bien, porque la describe, ¿no? Y Polo añadía una cosa, dice, también la doblez, la hipocresía, el disimulo, el fingimiento, presupone la dualidad y solo así es posible. Seguimos. Entonces, simplemente repasando las antropologías que se han dado en la historia, hay algunas que son monistas, que reducen toda materia o espíritu. Desde los gnósticos, los albigenses, los idealistas, o sea, o una cosa o la otra. Bueno, las más otras son las dualistas. Separan cuerpo y alma, materia y espíritu, y el hombre es las dos cosas, pero poco integradas. Fundamentalmente, Platón y el más cercano, Descartes. Y luego está una antropología, una antropología más profunda, que acoge los dos elementos, materia y espíritu, cuerpo y alma, pero en una unidad sustancial, nacida de la recepción cristiana, de la doctrina helemórfica y la naturaleza de Aristóteles. Y digamos que durante muchos siglos hemos estado ahí. El mejor pensamiento, el más completo, era ese. Pero que en realidad estábamos con la doctrina de un pensador de 5 siglos antes de Cristo. Así. O sea, en la antropología no se había dado un paso más. Y por eso, cuando se ha desarrollado más la ciencia, cuando se han hecho preguntas, la antropología cristiana y de sentido común, aristotélico tomista se le llama, porque Santo Tomás comenta a Aristóteles, y como los discípulos de Santo Tomás no consiguieron transmitir el principal descubrimiento de Santo Tomás, pues hasta la segunda mitad del siglo XX hemos vivido de Aristóteles, fundamentalmente en filosofía. Entonces, hace falta un cambio de paradigma que se puede hacer
desarrollando lo que se ha descubierto a finales del siglo XX, que es el último principio de la metafísica que descubrió Santo Tomás y que en el fondo es una explicación filosófica de la creación. Eso, hay gente que se revela. No, no pases, no pases. Porque dice, hombre, la creación es un tema teológico, pero ya sabemos que la revelación es lo que Dios nos ha dicho. Y entre ellas, en el primer versículo de la Biblia dice, al principio creó Dios el cielo y la tierra, la primera revelación. Pero la revelación está pensada por Dios para todos los hombres. Y también Dios revela cosas que si no estuvieran reveladas no las conoceríamos, pero también revela muchas cosas